Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento Selah. El día de hoy tenemos de invitada a nuestra hermana Maribel y bueno, estaremos compartiendo un mensaje sobre el carácter. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Maribel. Hola, hermana, ¿cómo está? Bien, bien, hermano, buenas Buenas. noches, tardes y días por todos los que lo escuchan a la hora que lo estén escuchando. Bueno, nos va a compartir nuestra hermana Maribel hoy un pequeño mensaje, pero también nos va a compartir un poquito de su vida. Y para esto, bueno, hermana, yo quería preguntarle cómo es que era su vida antes de conocer a Dios. Ay, pues un verdadero desorden, sí. Antes de conocer a Dios, Maribel era soberbia, altanera, prepotente. Que Maribel podía hacerlo todo. Pero llegó el momento en el que me dijo, estás mal. Sí. Simplemente no, bien dice la palabra, ¿no? Con el todo y sin el nada. En nuestras fuerzas podemos decir, ay, yo puedo esto, porque pues nos enfocamos mucho en las vanidades del mundo, en lo material. Nunca buscamos a lo espiritual. Ok, estaba pues totalmente perdida, totalmente. Perdida, bueno, ni siquiera tenía yo interés o de decir, voy a conocer a Dios. Bueno, con el simple hecho de que ahora, por ejemplo, se me hace así como, no sé cómo podría yo explicar o decir de que ni siquiera o me importaba en ese momento lo que es la salvación, y que ahora que sé que es la salvación de lo que hizo Jesucristo por mí, porque murió por mí en la cruz, borró mis pecados. Entonces, eso creo que a muchos del mundo ni siquiera le hemos prestado atención a ello. Sí, Mm, anteriormente usted profesaba alguna religión, era creyente, era... Pues supuestamente era católica, pero digo, era lo que me inculcaron mis padres, ¿no? Pero en realidad, digo, yo siempre decía yo Jesucristo y la Virgen María, Ujú. porque así santos devotos como mucha gente que San fulanito y sutanito, no. Y cuando yo, pues igual mi esposo, cuando lo conocí, bueno, él sí era muy dado a santos, que del trabajo, que de muchos santos, incluso hasta pirámides y estatuas que él tenían un altar en su casa, pero de ahí no. A mí, digo, yo comencé o cuando conocí a Dios o empecé a conocerlo, me hablaron más de la palabra, pues era por medio de mi tía, Evelia. Ujú. Ella me decía, no, que pues acércate a él. Y es que ella, bueno, a raíz de que Maribel podía todo, pero hubo un tiempo en que estaba en la tempestad y no sabía ni para dónde mirar. Y ella me decía, es que acércate a Dios. Y yo le decía, es que yo sí le hablo a Dios. Y ella me decía antes, pero es que tú lo haces como, yo le decía, es que es a mi manera, pero yo le hablo. Y me decía, es que no es a tu manera, es a la manera de como él quiere. Y llegaba un tiempo o un momento en que sí molestaba, ¿no? Pero pues gracias a Dios que me volteó a ver, ahora digo yo, me volteó a ver porque pues no, anteriormente sí me habían hablado varias personas, ¿no? Incluso recuerdo que una señora me hizo me tomó de las manos, me habló de Jesús y me dijo, repita después de mí, una oración, ¿no? Pero de ahí, como me enseñaron a caminar ahora, que nuevamente se me presentó nuestro Señor Jesucristo a mi vida, no, nunca me lo habían mostrado. Entonces, cuando yo empecé a conocer de Dios, en primera la salvación, nunca me habían predicado como me predicó el hermano Juan el Evangelio, el pastor, que fue en la casa de mi tía Belia. Este,
aquella vez, pues, o sea, yo cuando fui a la casa de mi tía Belia, me dijo, si quieres, cuando gustes ven, pero mi mamá se había puesto mal. Me decía, no, yo quiero escuchar al pastor de tu tía. Le hablé con mi tía, me dice, sí, cuando quieras ven. El chiste es de que fui y me dice, fue el pastor, nos presentamos, empezó a hablarnos de lo que es la salvación y pues Dios tocó mi corazón en ese momento, porque fue en ese momento cuando yo acepté, lo invité a mi vida. Y ya de ahí empecé a tomar el discipulado que da el pastor, me acompañaba Alexis, pero a raíz de todo eso había muchos problemas en casa. No es lo típico de, por ejemplo, que le dijeron, bueno, no sé si a usted también le comentaron eso, ¿no? De que ya uno es salvo y Cristo te va a pintar la vida de color de rosa, ¿no le hicieron así? Anteriormente sí, bueno, y de hecho es lo que me decían. Cuando veían la tormenta por la que estaba yo pasando, me decían, es que acércate a Dios. Y en el momento, honestamente, cuando me decían, y yo decía, ¿y si será? O sea, ¿por qué? Porque esta persona que me decía, pues yo veía, y digo, seamos realistas, lamentablemente y tristemente buscamos a Dios en nuestras necesidades, ¿no? Sí. Y yo en ese momento, pues mis tempestades eran deudas, deudas y deudas, problemas con mi esposo en cuanto a que Maribel quería hacer, porque Maribel era la que mandaba, Maribel era la que decía. Sí. Y lamentablemente a raíz de eso también tuvo problemas tanto, con mi esposo y en el lugar donde vivía. Claro. Maribel era la que, o sea, bueno, en el lugar donde vivía, aunque era ya la casa de nosotros, pero en el mismo predio de mis suegros. Uh-huh. Entonces hubo problemas. A mi esposo le decían, es que te mandan, es que esto. Y Maribel no le importaba, y Maribel era, dijeran por ahí, Juan Camaney, ¿no? Lamentablemente, o afortunadamente, conocí y empecé a conocer a Dios. Cuando a mí me decían, es que cambia, acércate a Dios, pues yo en el momento decía, pues sí me va a ayudar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer? No sé, pero dije, ella ya cambió y le va bien, está prosperando, pero ojo, aquí nada más nos fijábamos, bueno, yo me fijaba en que, y como muchos, en lo material, y más cuando estamos en problemas económicos, es cuando dices, no, pues sí le va bien, le voy a hacer caso, ¿no? Pero creo que yo, o sea, analizándolo ya después, creo que en el principio cuando me presentaron el Evangelio, creo que fue sí fui honesta con Dios, porque yo quise caminar con Él. Porque yo, a pesar de que recuerdo que cuando me presentaron el Evangelio, iba yo a los discipulados, eran los jueves, y mi esposo era un batalladero con él. ¿Estaba en contra su esposo de En contra. Porque él me deja, si los discipulados eran el jueves, mi esposo no me hablaba hasta el domingo. En verdad. Llegaba yo a las 9:10 de la noche y le decía, ya llegué, y me ignoraba, no me hablaba. Y lo típico de que no te lavaron el cerebro o cositas así. Pues él como que es muy reservado. Es muy callado. Haga de cuenta que no me dice nada, pero... se lo guarda. Ajá. Pero ahí venía. Cuando estaba yo, bueno, si ya escuché el Evangelio, no me hablaba hasta el domingo, y eso era porque eran las salidas para llevar a los niños a dar la vuelta, ¿no? Y luego ya el lunes, ¿y si hacía yo algo mal? ¿A eso vas? ¿A eso vas? ¿Para qué tanto? Vienes, me platicas, ¿a eso vas? Y me daba pena porque finalmente también mi hijo pues me acompañaba. Alexis me acompañaba a los discipulados. Sí. Y íbamos. Y él me decía, no le hagas caso, mamá. O luego ya mejor se queda callado. Pero Maribel quería seguir siendo terca. Maribel quería seguir... Bueno, Maribel era una mundana y con una boca tremenda.
y en el que se le metía tanta cosa en decir, más cuando no se hacían las cosas como decía, y si no resultaban cuando decía. Era muy arrebatada en su temperamento. Impulsiva. Lamentablemente me crié en un lugar donde la mujer llevaba la batuta. Sí. Pero cuando empecé a caminar con Dios, y alguna vez, no recuerdo después de qué tiempo, de que me presentaron el Evangelio, el pastor decía, cuando ya me daba el discipulado en casa, dice, nada más recuerdo una cosa, que Dios nos ha dado una ordenanza. Y luego otra hermana en Cristo, por azares del destino, yo creo que Dios puso, creo que las personas exactas para que a mí me llevaran a los pies bien de Cristo, en que yo entregara por completo y bien de corazón a Dios, me decía, que Dios tiene una ordenanza, ¿no? Que para el hombre, que en un hogar, la cabeza del hogar es el hombre. Uh-huh. Y para mí como mujer, primero mi primera autoridad es Dios, después tu hombre. Después de ahí tienes que dedicarte a tus hijos. Sí. Después de ahí a tu casa, a tu trabajo. Y si puedes, ahí fue cuando comprendí, si puedes, a los de afuera. Uh-huh. Y a mí se me hacía difícil porque estaba muy apegada a mi mamá. Yo estaba muy apegada en que hacíamos cosas en cuanto al negocio. Sí. Lamentablemente también como relación madre-hija no la ha habido como tal así. Entonces me decía, y yo decía, ¿pero cómo? Y yo le decía al pastor, pues ¿qué cómo? Y a la otra hermana, porque, pues digo, Dios pone todo en su lugar. Uh-huh. Cuando el pastor me dijo eso y cuando la otra hermana me dijo esto, que no es de esta iglesia, me decía, es que tú quieres hacer lo que tú quieras. Y en primera debes de haber un orden. Dios es un Dios de orden, no de hacer lo que tú quieras. Y ese orden es eso. Entiende primero ese orden. Y yo le decía, para esto, pues tenía yo muchas deudas. Mi esposo era una persona muy apaciguada, de que, pues, lamentablemente también luego no se daban las cosas. Uh-huh. Y me decía, yo le decía, pero es que, ¿cómo voy a hacer para que él me saque adelante? ¿Cómo? O sea, si yo no le digo que haga, no lo hace. Yo le decía. Y me decía, bueno, el chiste es de que me escuchaba esta hermana. Y me decía, a ver, ¿cuánto tiempo ya te quejaste de tu esposo? ¿Ya lo mediste? Le dije, sí. ¿Cuánto tiempo oras por él? Cuando me dijo eso, me dio vergüenza. ¿Por qué? Porque si ya estaba yo en el camino de Dios, sí, y no entendía, y lamentablemente exactamente no entendía en ese momento la oración, cuánto poder hay, y muchísimo. Entonces, cuando me dijo eso, me dijo, mira, ya me dijiste esto de tu hija porque soy una persona que se vacía por completo cuando tienes algo, ¿no? Entonces, ella me decía, ya me dijiste de tus hijos, ya me dijiste de tu esposo, ¿y tú cómo eres? Y ahora por tu esposo, y ahora por tu hijo, y ahora por ti, que te ayude a cambiar ese carácter que tienes. Dice, porque una cosa te voy a decir, Dios, bueno, tú no vas a cambiar a tus hijos, ni a tu esposo. No. Aquí el único que lo va a cambiar es Dios. Claro. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y estás conociendo a Dios. Y ya te dije que Dios es un Dios de orden, no es lo que tú quieres. Pero yo aferrada. Pero es que él no hace nada, ¿y cómo le hago? Y es que él no mueve un dedo, es sí, que él esto. Y ya ves. ¿Y usted venía así de una familia, por ejemplo, de donde, como dicen, ¿no?, que mandaba la mujer? ¿O no? No tanto que mandara, sino que mi papá era alcohólico. Ajá. Y haga de cuenta que sí era responsable. Y digo, es un padre que a pesar del vicio que tuvo, creo que formó unos hijos que aunque no nos formó espiritualmente, sí, nos formó, con ciertos valores para que vayamos bien por la vida. Claro. Sí. Y aquí, por ejemplo, mi papá era de las personas que se agarraba, no días, luego llegaba meses.
o un mes para la tomadera, y mi mamá era la que se hacía responsable. Y llegó un tiempo en el que pues mi mamá, ella era la que decía, la que decidía. Y a lo mejor eso es lo que yo, bueno, hablo de mí, de que pues si él estaba en otro lado o no hacía algo por la familia, pues yo tenía que, bueno, ella tenía que buscarle, ¿no? Sí. Porque vengo de una familia de 11 hermanos. Somos 6 mujeres, 5 hombres. Y el papá, que le gustaba el alcohol, y mi mamá sola. Entonces, pues tenía que ver de dónde. El detalle es de que, pues sí, su mamá tomó la batuta. Tomaba la batuta pues en sacarnos adelante. Y eso es lo que como usted adoptó a la hora Exacto. con su familia, ¿no? Okay. Exactamente. Entonces, pues, cuando nos juntamos, mi esposo y yo, porque lamentablemente no soy casada con él, pues sí, vamos bien, es como todo empezamos. Yo soy de las personas de que y como Laura le digo a mis hijos, busquen a una persona, oren por una persona que realmente ahora entiendo que llame a Dios y otra. Claro, tantito, hermana, vamos a hacer una pausa. Bueno, ya, regresando de nuestra pausa, nos contaba, hermana, de cómo usted ahora adoptó esa figura de su madre e implementarla ahora en su hogar. Bueno, o por qué pasó eso, cómo es que usted tomó las riendas, a medidas de qué o por qué. Bueno, es que, como le digo, lamentablemente en el mundo estamos muy materializados. Súper. En el que tengo esto, y más estoy en un ambiente en el que si ya tiene uno una cosa, pues yo voy por otra y mejor, ¿no? Sí. Entonces... la competencia empieza, ¿no? Así es. Y cuando yo me junté con mi esposo, yo estaba estudiando contaduría, estaba yo a un año de terminar, pero dice mi esposo, mi hijo, el amor me ganó. Entonces, me junté con él y empezamos como era una casa pequeña en donde llegamos a vivir, bueno, ahí en la casa de mi suegra, y él, bueno, gracias a Dios, él desde siempre como que le ha gustado tener sus cosas, ¿sí? Entonces, aquí creo que yo lo descompuse. ¿Por qué? Porque él me decía, sigue estudiando. Cuando éramos novios, iba él, ¿sabes qué? Nos quedamos a tal hora y comemos juntos. Ok, perfecto. Y pasamos tiempo, ¿no? Pero ya después, cuando me decía, no, pues que vete a estudiar. Voy a estudiar, porque era una escuela particular en la que estaba. Y me decía, te pago una materia, aunque sea. Dijo, ¿estás de acuerdo que cuánto voy a ir a gastar por una materia? Me iba yo ahí en Marina Nacional, en la Ciudad de México. No, y todavía los pasajes y todo. Exacto. Pero pues Maribel era de que no. Ya te casaste, debes de tener un patrimonio, debes hacer algo. No te va a alcanzar para que estudies. Pero nunca pensé a más, o sea, a futuro de calidad de vida. Sí. Entonces, en ese momento, pues ya yo me puse a trabajar, él también de todos trabajaba, y cuando bueno, seguimos trabajando, y ya de ahí empezó la cosquita de que no, pues que vamos a fabricar, y no, pues que sí. Ya empezaron a emprender juntos. Exactamente. Ambos, bueno, los dos empezamos a vender, él buscaba mercancía que compraba, le pasaban mercancía, empezamos a trabajar juntos. Hicimos, gracias a Dios, una casita, vivíamos en la Cuescoma. Poco a poco tuve a mis hijos, que obviamente cada hijo fue de etapas e historias bien diferentes, y que yo les decía que las bendiciones de veras que sí son grandes, porque en verdad que cuando nació Alexis, pues pudimos echar el techo de un cuarto que teníamos. Cuando nació Melanie, terminamos la casa de allá, o sea, la terminamos. Le digo, nada más cuando nació Melanie, Yaneli, es cuando estábamos bien atrancados.
Pero aún así es mi Ahí, bendición, cuando estaba mija. con Yaneli, ¿era ya cuando empezó a conocer de Dios? ¿O todavía no? Todavía no. Ya Todavía faltó. está en mi matrimonio, que ah, fue como a los 3 años. Cuando Yaneli tenía 3 o 4 años, fue cuando empecé a conocer de Pero Dios. ahí empezaron los problemitas, Con, empezaban ya... bueno, ya desde la casa, que será cuando Yaneli tenía 2 años, ya empezaban los problemas económicos, las deudas, porque en un principio es como todo, sube y baja en el Sí, mercado. claro. Y eso era, y más era la presión, porque honestamente, como decir, como que no aceptaban en primera mi familia de que pues era yo la única que había, de los 11 hermanos que había llegado al nivel universitario, y me faltaba un año, y lo dejé colgado con la carrera, y luego en particular. Uy. Entonces, ya de ahí como que, de repente sí, o sea, definitivamente no aceptaban a mi esposo. O sea, sí fue un show. Yo creo que esa historia se las platico. No las... Sí, pero bueno, no lo aceptaban, pero gracias a Dios, Marco se ganó un lugar, creo yo que se ganó un lugar con mis padres, por el modo en que también tomamos la decisión de juntarnos. Marco fue un día y llegó. En los pueblos, normalmente, ¿qué dicen? Se las roban. Exacto. Sí. Entonces, Marco tocó, y salió mi papá. Mi papá era de que le tenían miedo, todos. A mis hermanos igual. Entonces, aparte que Marco fue mi único novio, y fue y tocó a la puerta, y me decía, y le dijo, vengo a pedirle permiso para que me case yo con Maribel. Pero yo no iba con él. Entonces, no, hombre, pues mi papá se puso furioso. Y ya de ahí... Pero bueno, ¿ya su papá sabía que estaban noviando o...? Sí, no lo Sí. podía ni ver. Uy. Pero creo que se ganó un lugar. Yo creo que Sí. por ese detallito que les he dicho a mis hijos, que cuiden mucho, Claro. hizo mucho, Sí, mucho a ruido, favor sí. de mi esposo. Entonces, pues sí, como que ese era el de que pues nos aceptaban, era humilde. Bueno, el lugar donde vivimos era humilde, pero yo, como he dicho, le decía, no es alguien que tenga, a ver cuánto tienes, cuánto está tu cartera. Y porque finalmente es de los padres, o ni siquiera lo ha trabajado, pero ahí trae la cartera llena, ¿no? Yo creo que aquí es algo que emprendan juntos, que hagan juntos, desde el principio. Por eso digo, yo le doy gracias a Dios que Dios nos ha dado la oportunidad de lo que Dios nos ha provisto. Es que los dos hemos pasado etapas súper difíciles. Exacto. ¿No? Sí. Tanto aquí en ese caso, cuando ya empecé a conocer a Dios, fueron las deudas, fue cuando mi tía me decía, es que acércate a Dios, habla con Dios, entrégale tu vida a Dios. Y yo le decía, pues es que yo sí le busco, yo sí le pido. ¿Y le dijo, entrega tu vida a Dios y se van a arreglar tus problemas? ¿O? Pues no recuerdo que me haya dicho como tal, pero ella me decía que me iba a ayudar. Sí, que él es el único que me va a ayudar. Sí. Entonces yo le decía, y ahí es cuando le decía, le digo, no, pues es que sí, pues sí le va bien. O sea, ha hecho y en tan poquito tiempo. O sea, yo decía, ¿no? O sea, se guió por decir, es que Dios me va a resolver, ¿no? Te mentiría yo si te dijera yo que no, hermano. Sí. Cuando tienes una necesidad, claro. dices, adelante. Sí. Uno busca, la verdad es que sí. O sea, muchas veces, cuando estamos buscando a Dios, bien dice, ¿no? Es cuando a veces tenemos una necesidad bien fuerte, y que cedemos, ¿no? Así es. Que no debería, deberíamos de buscar a Dios en todo momento. Así es. Y qué mejor que decir, no, pues yo tenía todo y aún así busqué a Dios. Y es algo que, bueno, esperemos en un futuro tener a nuestro hermano Brian, que él le decían, y lo criticaban muchos, porque decían que el pastor Brian, de nuestra iglesia madre, que es allá en Fayetteville, Arkansas, la Mission Boulevard, le decían que se hizo millonario o siendo pastor. Y él dijo, no, yo era millonario antes de ser pastor. Y la verdad es que el hermano Brian es un hombre súper estudiado, trabajó en la NASA, entonces creo que sería un súper capítulo también tenerlo aquí, ya él en su tiempo nos contará, pero sí, o sea, no nada más es a Dios buscarlo cuando hay necesidad o cuando está así, pero
Bueno, y también muchos le pintan, ¿no? A veces cuando tiene uno necesidad le pintan las cosas súper bonitas de que si conoces a Dios te va a ir bien, la vida va a ser mejor, Dios te va a resolver tus problemas y sí, no digo que no, pero tampoco es como que ser cristiano es una vida de color de rosa porque no es No, así, no es no, así y en contrario, creo que llegaron más problemas y bueno, ahorita la hermana nos va a tener que contar así es. porque, o sea, sí, llegan, creo que infinidad de problemas, ya nos estaba comentando, ¿no? Con su esposo, cómo fue que, pues, no le hablaba, ¿no? No, o sea, haga de cuenta que ya el chiste es que me convenció, bueno, como lo voy a decir, llegamos, me presenté el Evangelio, estuvimos en el discipulado, no me hablaba, pero cuando la regaba, ahí me decía, ¿y eso vas? Se echaba en cara ¿Y todo. eso? Y yo digo, ah. Y luego en la etapa de la rebeldía de mi hijo, en la secundaria, y a cada rato, bueno, era cada, yo creo que 2 o 3 veces en la escuela, y yo le decía, le digo, es que habla, dile, no, y es que yo era o sea, tan de que Maribel era lo que ella decía, que era yo muy estricta con ella, o sea, que se tenían que hacer las cosas bien, que tenían que ir bien, nada de que reprueban, Nada. pero ¿y cuánto tiempo les dedicaba yo a mis hijos para sus tareas? Sí. Yo era de las que, como le comenté hace un rato, yo estuve muy apegada con mi mamá por lo del negocio, ¿no? Ujú. Que vámonos al distrito, te encargo a mis hijos, a Melanie y a Alexis, Ujú. que me voy a ir a vender, que me iba yo a San Martín, que me iba yo a Moroleón, que me iba yo a Tulancingo. Te encargo a mis hijos, te encargo a mis hijos, ¿sí? Yo llegaba o ya me envía al distrito, que porque tenemos que ir por tela, o lo que usted quiera, llegaba, hagan la tarea. Y yo terminaba con una mano en el cachete y dormida. Sí. Terminaron la tarea, no sé. Digo, Y el hasta el, típico padre mexicano, ¿no? De que, pues, uno se desvive por su así es, familia, vas a dar el pan, pero, pues, eso creo que es lo que recriminan luego los hijos. No, es que nunca tuviste tiempo para mí, pero bien dice, ¿no? O sea, uno por darle, pues, también descuida ciertas áreas, ¿no? así es. Y a raíz de eso, bueno, llegaron muchos problemas, no conocía yo a mis hijos, y algo que de veras que valoro cuando se pusieron más feos los problemas en la casa de Acuescoma, Ujú. es de que llegó el tiempo en que a mí me corrieron. Le dijeron a mi esposo, ¿sabes qué? Esa mujer no la quiero aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo era, si decían que yo lo mandaba. Entonces, el detalle es de que un 6 de enero yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quepo aquí. Y hubo varios problemas. Y el chiste es de que le dije, yo hablé con él, le dije, ¿sabes qué, amor? Yo aquí no quepo. Si tú te quieres quedar, es tu mamá, yo soy tu esposa y son tus hijos, pero tú decides. Yo no te llevo conmigo, si tú quieres venir adelante. Tomé la decisión de irme. Tiene 6 años, hermano. Yo me salí de la casa de Acuescoma. Ujú. Y de ahí, pues, buscaba yo lugar para rentar. Pero, bueno, ahí mi mamá tiene 2 casas que no estaban ocupadas. Y yo le dije, dame permiso. Me dijo, "Oh, sí, nos fuimos. Estuvimos ahí viviendo. Nos da risa y melancolía, ¿no? Porque Yaneli yo creo que tenía unos 3 años o 4. Y decía, ya me quiero ir a mi casa. Y era un cuartito donde ahí metimos todas nuestras cosas, ¿sí? Uf. Sí, ya me quiero ir a mi casa, mamá. Yo digo, es que aquí es nuestra casa, hija. Aquí nos vamos a quedar un rato. Híjole, bueno, Mm. estuvimos así. Ya de ahí, hubo un tiempo en el que mi esposo y yo, bueno, él más tomó la iniciativa de decir, vamos a misa, porque a mí me veía mal mi esposo. Sí. Vamos a misa. Y ahí íbamos. Y en el momento que iba yo, es algo que también que me marcó en mi vida, en este tiempo son 6 años casi o 7. Yo iba a la iglesia católica, iba yo a escuchar la misa y todo. Y en ese momento yo decía, voy a salir, ahorita salgo corriendo y voy a ir a pedirle perdón a mi suegra. ¿Por qué? Porque algo que aprendí, no me acuerdo si fue antes o más cuando ya empezaba yo a tomar más el discipulado,
que decía, honra a tu padre y a tu madre y largura de vida tendrás, Claro. y te irá bien en la vida. Y Claro. mis padres nos inculcaron que cuando uno ya llega a casa de otra persona, vamos, la nuera o el yerno, ya pasa a ser parte de su familia, son Sí. sus hijos. Entonces yo me hice a la idea de que, como quien dice, que mi suegra ya era mi madre. Entonces yo falté al respeto, Sí. así como me lo faltaron, ¿no? Y no la veía yo llegar en esos días. Y dije, Dios. Y luego ver lo que me decía mi tía, lo que me decía la otra hermana, lo que nos enseñaba el pastor. Y digo, Señor, o sea, ¿qué hago? Entonces, cuando a mí me llamó mucho, honra, si quieres que te vaya bien en la vida, honra a tu padre y a tu madre. Sí. Y no, hombre, yo le pedía a Dios, o sea, ayúdame, Señor. Y yo iba a la iglesia y mira, parecía yo, dicen María Magdalena, con mis lágrimas ahí llorando, y decía yo, voy a ir a salir y voy a ir a pedirle perdón a mi suegra. Pero nunca lo pude hacer, mientras estaba yo yendo a la iglesia. Cuando seguí con los discipulados, creo que ahí fue donde Dios, y creo que tiene 3 años, que Dios me dio la oportunidad, un día del Padre, me dio la oportunidad de ir a pedirle perdón a mis suegros. Siente que eso fue como que lo que detonó que su cambio total de carácter se cambiara totalmente. O sea, ese fue el... Creo que el pilar para que haya un cambio en nuestra vida es el perdón. Sí, claro. Yo creo que es el perdón. Si perdonas, o sea, es como que si te desataras de muchas cosas. Te descargas como no te imaginas. Sí. Creo que el perdón, por eso muchas veces a la gente que conozco o que simplemente luego me platican cosas familiares o cercanos a mí, es que perdona. Mi papá, en paz descanse, yo le decía, es que perdonen. En verdad, perdonen. Si yo les decía a mi mamá y a mi papá, si ustedes no perdonan, simplemente van a estar igual. Sí. Sí. Y creo que, fíjese que esa es una base. Por eso dicen, creo que esa es una parte, es un pilar del evangelio, ¿no? Claro. Arrepiéntete y perdona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, el haber pedido perdón, créame que fue ahí cuando empezó a haber más cambio en mi vida. Tanto espiritualmente, yo ya descansaba. Es una paz que no te imaginas. Sí, no. Y tengo unas hermanas que me decían, ¿te fuiste a pedir perdón a tu suegra? Estás loca. Y le dije, pues nomás para que vean lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cachetada con guante blanco. Entonces, y yo Maribel, soberbia, prepotente, posesiva. Uh-huh. Y que aquí yo soy la que digo. Y Dios, ¡pum! Exacto. Cambio total. Definitivamente. Claro, y es que de verdad el perdón tiene su chiste. Digo, no cualquiera perdona y hay demasiados que les cuesta perdonar. Hay unos que sí son más fáciles de perdonar, pero el perdón cuesta. Muchas veces le decimos, ay, perdona, es súper fácil, pero no. O sea, el en verdad perdonar a alguien conlleva un perdón total, ¿no? Porque muchos dicen, pues te perdono, pero no te olvido. Uh-huh. Y no, eso no es perdón, porque diría el pastor, ya cuando te estés peleando, digamos, en un matrimonio y no lo perdonaste a veces por comprar una pasta que no te gustaba, ¿no? Viene una pelea más fuerte y saca, no, y es que no compraste la pasta y volvemos, ¿no? Y eso no es perdonar, o sea, totalmente... Eso no es un perdón, el decir, bueno, ya, te perdono. No, si no lo dices de corazón, o si no lo haces de corazón, al contrario, estás creando un resentimiento, que al final es como una bolita de nieve, ¿no? Guardamos eso y va cayendo, se va haciendo más grande, hasta que explota y saca todo a la amargura que tiene detrás, ¿no? Pero sí, la verdad es que, hermanos, cualquiera que quiera perdonar, la verdad es un acto de valientes, el humillarte, porque pues siento yo que es ante los ojos, ¿no? De alguien humano es humillación, ¿no? De que, ¿sabes qué? Mira, la regué, perdón. O sea, yo reconocer ese error o incluso
cuando a mí me hicieron ese daño, y yo decir, ¿sabes qué? Perdóname porque pues a pesar de que me hayan hecho ese daño y yo no haya cometido algo, pues te perdono, ¿no? O sea, no quiero tener ese resentimiento, no quiero guardar ese rencor, ¿no? Y sí, sí, la verdad, tener el valor para pedir perdón es sumamente importante en la vida de un cristiano. Yo siento que si no perdonamos, jamás Exactamente. vas Creo que a, nunca vas a avanzar. nunca avanzas, la verdad es que nunca avanzas. Y eso, muchos me decían, es que estás loca, ¿cómo fuiste a pedir perdón? Te corrió de tu casa. ¿Lo que crees? Tengo lo más valioso. Ay, ¿qué? Mi familia. Amén. Entonces yo de ahí reconocí que Dios siempre me ha bendecido y creo que, me siento muy bendecida por Él. Y recuerdo toda mi infancia, mi juventud y ahora en estos tiempos que estoy con mi familia, he sido bien bendecida siempre. Entonces, de ahí creo que empezó a ver el cambio. Y Maribel también para que pidiera perdón a su marido. Si él mal la hizo, pues con otra me la vas a pagar. Sí. ¿Sí? Entonces, a pesar de que siempre lo he dicho, no voy a cansar de decirle, es un gran hombre. Un gran hombre que tengo a mi lado, pese a su carácter apaciguado, callado, que muchos lo ven bien enojón, pero es una gran persona. Sí. Incluso antes de conocer a Dios, él siempre me decía, es que allá en tu pueblo o ustedes están muy materializados, no viven la vida. Ustedes están por hacer más y más y más y más. Dice, ¿de qué les sirve? Exacto. Dice, mejor disfruten, algo lo poquito, pero disfruten. Eso. Y no, Maribel, no, o sea, estás loco, ¿no? Afanada siempre como el mundo, ¿no? A perseguir más. Decía mi mamá, ay, seguro de besos y apapachos te vas a comer. Algo que aunque no lo crean, que cuando no había de comer, es lo que te fortalecía, es lo que te alimentaba a decir, vamos a echarle más. Claro, ¿no? ese consuelo, ¿no? Por parte Así de su es, pareja. exactamente, el estar bien, creo que es una parte importante. Cuando a mí me dijeron, y era mucha pelea con mi esposo, me decían, y es que yo les decía, es que mi esposo, llego y no me habla, y yo siento feo, y yo quisiera que también él entrara, o sea, conociera la palabra. Y me dice, nada más recuerda algo, cuando tu esposo te esté atacando, o te esté diciendo algo, recuerda que la lucha que tenemos nosotros no es contra carne, sino contra potestades de espíritus malignos. Sí. Entonces, yo dije, ¿cómo? O sea, en verdad que en el momento no lo digieres, pero cuando lo digieres es una maravilla lo que tienes. Claro. Porque yo cuando llegaba, y algo que ya dije, pues en primera que me estaba costando un trabajo, en que él es mi cabeza en el hogar. Eso, ¿cómo fue que usted se sometió al hermano, por así decir? ¿Cómo fue que usted... una fue la detonación, ¿no? De su cambio de carácter, pero yo siento que, y nos lo comentaba nuestra hermana Matilde en el podcast pasado, que a la mujer le es difícil someterse a su marido. Entonces, ¿cómo fue que usted se logró someter a su marido? Pues porque yo le quería, yo quería ser bendecida por Dios y quería obedecerle a Dios. Sí. Así de simple, yo veía su palabra. Dije, si en ese transcurso, en este caminar de 6 años, después de 3 años haber pedido perdón, que gracias a Dios me dio esa oportunidad, porque digo, Él me la dio, porque yo en mis fuerzas simplemente no habría podido. Entonces, me decían, porque había muchas discusiones con Alexis, mucha rebelión, mucha agresividad por parte de él, incluso hacia mí. Sí. Yo sentía que él estaba enojado conmigo porque permitía yo muchas cosas en que, pues, si no hacía esto su papá, pues ya ni modo. Y ahí creo que fue cuando yo me empecé a someter a mi esposo y fue cuando a él lo sentía yo enojado. Alexis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no había trabajo, no había que comer. Me acuerdo un día, hermano, que me fui a trabajar a Tulancingo, a Moroleón, no recuerdo bien. Y yo me iba en la madrugada. Yo. Y él
Dije, creo que un día antes, pues veía yo que de plano no hacía nada porque no había para la papa. Y dije, pues ahora no hay nada. Y digo, tengo 30 pesos, creo que teníamos. Son sus pasajes, la comida. Pues ahí a ver qué hace. O sea, porque yo también con el enojo, ¿no? También, dije, pues ahí a ver él qué hace. Sí. Y me fui a trabajar. A ver si ya agarra la onda, ¿no? Exacto. Porque, Y yo llegué, vamos, y como pues me iba yo a trabajar y yo enojada y todo el mundo me hablaba y así estábamos, y yo les decía a mis hijos, ¿qué comieron? Me dice, mi papá nos hizo jitomate con cebolla y comimos unos tacos de jitomate con cebolla. ¿En serio? Sí, mamá. Y yo le dije, ¿cómo es posible que no haya podido conseguir para darles de comer? Y eso es lo que le dijimos, que si tú hubieras conseguido para que nos dieras otra cosa de comer. Y dije, no, Señor. Y luego creo que después fue cuando vi al pastor y nos dio el discipulado. Pero eran las discusiones de que Alexis estaba bien agresivo conmigo. Sí. Y yo le dije, pero es que yo quisiera que mi esposo me ayudara, digo, porque si caminamos por los dos, o sea, él por un lado y yo por otro lado, nomás no nos ponemos de acuerdo. O sea, la verdad mi preocupación era Alexis en ese momento, porque su carácter estaba muy rebelde. Sí. Y algo que me marcó me dijo, ¿en verdad quiere que su esposo se acerque a la palabra de Dios? Eso le dijo el pastor. El pastor me dijo, ¿en verdad? Le digo, sí. Le digo, yo ya no puedo, yo créeme que en verdad no me desespero, pero créeme que yo le pido a Dios. Sí. Ah, está bien. Pues lea y viva Segunda de Pedro, capítulo 3. Yo dije, Segunda de Pedro, capítulo 3. Léalo y vívalo. Y ya lo leí. ¿Qué dice Segunda de Pedro, capítulo 3? Que la mujer se tiene que someter a su marido. Híjole. Y yo decía, pero ¿cómo, Señor? ¿Pero qué creen? Que alguien me enseñó a pelear mis batallas orando y ayunando. Por eso les digo que la oración tiene muchísimo poder. Claro. Muchísimo. Esta es mi espada para mi oración, para mi batalla. Entonces había noches que mi esposo yo creo que me decía, o él pensaba que estaba loca. Y yo en una esquinita, luego no podía yo dormir, y en una esquinita de mi cama yo me paraba y me arrodillaba yo ahí. Y leía yo la palabra. Yo lloraba. Digo, Señor, no puedo. Ayúdame. Y darle la sabiduría a mi esposo que necesita para que dirija este barco. Porque él es el que tiene que llevar el timón, no yo. Y ayúdame, Padre. Yo no puedo. Yo le decía. Y en verdad que por eso dice la palabra, ¿no? Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas y ocultas que tú no conoces. Amén. Y en verdad que es cierto, yo le creo a Dios con esa palabra. Claro. Dios me ha enseñado tantas cosas que en verdad que yo le doy gracias a Dios por la gente que puso en mi camino para conocerlo. Que me llevó de la mano a conocerlo, que me enseñó a cómo pelear mis batallas. Porque muchas no sabemos. Es como le comenté y yo le he dicho a mi esposo. Yo veo en la iglesia en la que estoy, me siento bendecida por pertenecer aquí. En verdad que escucho otras iglesias y en verdad, pues no sé si qué hubiese sido de mí si hubiese yo ido a parar a una de ellas. Sí. Pero en esta me siento bendecida. En verdad. Familia. Y le digo, yo creo que de todos modos hay mucha necesidad en esta iglesia, en personas que quisieran a lo mejor que las llevaran, bueno, yo lo veo así, no sé si en realidad sea así, que las llevaran de la mano. A mí Dios me puso personas que me ayudaron, me enseñaron a pelear mis batallas. Me dijeron, ora, ayuna. Yo decía, pero pues, ¿qué es eso, no? Sí. Y créame que en ese momento, pues yo hacía lo que me decía. Y créame que yo en ese momento yo lo que quería es que cambiara mi situación en la familia. Ya no, bueno, y también porque pues, las deudas estaban ahí y los cobradores, ¿no? Entonces
Cuando me dijo eso el pastor, sométete, bueno, me dijo, lea y viva segunda de Pedro, capítulo 3. Yo decía, ¿cómo? Me acuerdo que en esos tiempos mi mamá me decía, hija, es que ya sacúdete y échale. Dice, tú no eres así de que ya te enconchaste. ¿Por qué? Porque pues era Maribel para acá, Maribel para allá, le buscaba proveedores, modelos, clientes, ahí andaba, ¿no? Es que busca, hija. Ma, yo quiero obedecer a Dios. Mira lo que dice la palabra. Y me decía mi mamá, ¿cómo vas a dejar que él se está al frente? Te vas a hundir más. ¿Qué tengo, madre? Hablando materialmente. Ya no tenía yo ni casa, tenía yo que empezar otra vez a buscar dónde vivir. Era una casa prestada en la que estaba yo. Entonces le digo, ¿qué tengo, madre? Y yo seguí orando. Gracias a Dios por la gente que estuvo a mi alrededor. Me ore por su marido. Recuerde que Dios es un Dios orden. Sí. Yo seguí orando por mi esposo y yo le decía, dale la sabiduría, Señor. Él es el que tiene que dirigirnos yo. Entonces, mi mamá se enojaba, me criticaban, fue muy criticada. A mi esposo más, pues porque, le digo, a pesar de su carácter muy apaciguado, de que con calmita, aparte creo que es el carácter del hombre por naturaleza, porque vas apaciguados, entonces, pues no. Y fue cuando me dijo, bueno, yo decía, se me hacía difícil, porque sí se me hacía difícil. Yo decía, pero es que no se mueve, no hace nada, o sea, y cuando me dijeron, déjenlo, él tiene que ver. Sí. Y yo dije, pero ¿cómo? Y que Dios, yo creo que me dio esa fortaleza para en verdad dejarlo. Uh-huh. Él buscó. Gracias a Dios, no tiene mucho que les conté, ¿verdad, hermano? Sí. Por un error que tuvo mi esposo, Dios me dio un cachetadón como no se imagina. Me acuerdo que aquella vez, pues, como le digo, ya ahí empezábamos a caminar con el modelaje que empezamos a vender. Todo tiempo pedíamos prestado, hermanos. Todo tiempo para que la tela, que ya me hizo falta en la semana, que bueno. Bueno, para los que no conocen esa historia, hermana, ¿me puede contar un poquito de ese pequeño gran error? que yo, la verdad, fue por esa historia que yo quería traer a mi hermana Maribel, porque dije, la hermana se sometió a su marido y el confiar en él, y yo lo vi, y dije, es un cambio de carácter totalmente. Entonces me gustaría que contara esa historia otra vez, hermana, si se puede. Cuando íbamos ya empezando a trabajar, íbamos ahí caminando con el negocio, porque vendo ropa, soy comerciante, por si no, algunos que no sepan. La mercancía ya estaba desurtida, y pues confías en los clientes que conoces de mayoreo, que te van a comprar y bla, bla, bla. Una ocasión, pues un cliente pasó y me dice, sí, mándame los colores que tienes, y ya no tenía nada de surtido, y para eso puro color gris, casi en su mayoría le mandé, y pasaron como 1 o 2 meses, y vuelve a pasar este cliente, y le ofrecí, ahí me decía, no, pues mándame fotos. Y un día mi esposo me decía, no, es que es una tela, dale una cuadradita, dice, se va a vender. Digo, ¿crees? Dice, sí, dice, yo la vi ahí con los vecinos, unas personas que también Dios me puso en el camino y son de mucha bendición a mi vida y que Dios los bendiga mucho. Sí. Nos hacían el favor de prestarnos el pantalón, porque ellos venden pantalón. Y me dice, esa tela se las vi con los vecinos, dice, yo creo que sí se va a vender. Dice, ya vi un modelo que se está vendiendo. A mí, hermanos, hasta me molestaba que me hablara mi marido, porque dije, o sea, sí, ya lo vio y de todos qué hace, ¿no? O sea, yo entre mí decía. Sí. Y yo decía, hijo, no, si quieres. Y dice, se va a vender. Y yo, bueno. Pero no confiando. No confié, yo no confié en lo que iba a hacer. Y luego ella me dice, ¿sabes qué? Y luego al otro día, ¿sabes qué? Ahí en esa tienda, dice, ve y compra uno para sacar la muestra, porque digo, allá pues nos copiamos todos los modelos, compra la muestra y pues ya lo haces, ¿no?
Ya Dije, reveló bueno. la receta secreta. Bueno, el chiste es de que me dijo, no, pues, ¿qué voy a traer? Yo, pues ahí estamos en el negocio, no se vendía, bueno, a ver, voy a traerlo. Pero a mí me daba miedo hasta agarrar 100 pesos porque dije, no, si los agarro no me va a alcanzar el dinero. Sí. Yo dije, bueno, lo voy a comprar, ya se lo doy. Para eso estamos vendiendo, creo que un pants, y pues por 5 o 6 pants ya eran 1,200, 1,800 que vendíamos. Y y sí, lo estábamos vendiendo ese poquito porque pues, producíamos muy poco. Le digo, no, pues ya lo compré, ahí está, mando a hacer el molde. Dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar unos metros. Y ya, lo hizo, sacó su muestra. A mí la verdad me molestaba, porque yo dije, no, va a ser todo, no va a dar, ¿no? Y dice, mándasela al cliente. Y a mí me daba pena, porque yo no quería mandárselo, porque pues le había yo surtido un modelo puro gris, cuando él me había pedido surtido. Y dije, bueno, le voy a mandar. Se lo mandé. Y me dice, sí, mándame 40. Y yo dije, ay, digo, ¿les gustó? Quiere 40. Y había sacado 20. ¿Sí? Entonces le digo, no, pues que quiere 40. No, pues, la verdad, tomé un dinero que no era mío y le digo, pues cómpralo y ya lo reponemos en la próxima plaza. Que se venda, que nos paguen y ya lo reponemos. Sí. No, pues está bien. Pues haga de cuenta que lo entregamos un sábado y el martes ya me está diciendo la clienta, ¿sabes qué? Mándame 100. ¡Oh! Y yo dije, no, ¿qué quieres 100? Y no, hombre, pues, y ahora el dinero, aquí lo que nos faltaba era el dinero, sí, para invertir. Y me dice, pues igual volvimos a hacer maniobras con los dineros que no eran nuestros y lo compró. Para esto, Alexis pues ya trabajaba en otro lado y Melanie le fue a ayudar a la casa, a atender, ya compró la tela, apenas nos alcanzó para un rollo o dos, no me acuerdo bien, pero estábamos buscando con un dinero que ni siquiera era nuestro. Y le digo, bueno, pues entonces ya ya te va a hacer chistes de que yo me quedé ahí en el puesto, ya ya cuando llegaron para que recojamos, yo lo vi con una cara que no, pues de que algo pasó, ¿no? Y yo lo quedé viendo y le digo, ¿qué onda? Le digo, ¿qué pasó? Y Melanie le dice, ay, ya dile, de todo me pasa como loca, ¿eh? O sea, Melanie así le dijo a su papá. Le digo, ¿ahora qué pasó, Marco? Pues es que, ¿qué crees? Que nada más me salió un pantalón. Marqué, bueno, era para pantalón. Dice, marqué todas las piernas de un mismo lado y nada más me salió un pantalón. No, estaba que echaba chispas, yo creo. No tenía yo dinero, era un dinero que tomé prestado, sí, lo ajusté y viene y me dice, es que no salió. Sí. Y solo salió un pantalón. No, hombre, bueno, Maribel se le metieron los demonios por donde sea. Sí. Y sacó demonios por donde sea. Lamentablemente sí traté muy mal a mi esposo, soy honesta, lo reconozco y no para poner en evidencia a mi esposo que es un tonto, no. Como les vuelvo a repetir, es un gran hombre. Sí. Que lamentablemente aquí la mala, y siempre he dicho, creo que he sido yo. Si lo descompuse fui yo, en verdad. Entonces, no, hombre, pues imagínense. Y yo ya estaba en el camino de Dios, conociendo a Dios. Sí. No, hombre, pero ¿qué creen? Dios no me dejó en paz. Después de que le dije todo eso, yo dije, ay, Señor, ¿qué hago? Y yo no dormí, era un sábado, no dormí. Y al otro día, ya con mi cara de tonta, pues, Dios me puso en el corazón de pedirle perdón a mi esposo. Y cosa que nunca hacía Maribel. Amén. Nunca hacía Maribel. Si se enojaba, pues ya se enojó, nunca. Sí. Y ya me dijo, yo le decía, le digo, no, pues ¿sabes qué? Y algo curioso que pasó de veras a partir de ahí, que mi esposo y yo nunca coincidíamos. Sí. Él decía un modelo y yo decía otro. Ajá. Y luego terminaba, pues haz lo que tú quieras. ¿Sí? Y esta vez yo le decía, ¿sabes qué? Mira, de tal modelo, de tal molde, lo haces más chico y a lo mejor sí te cabe y te sale un tamaño. Y me dice, sí, es lo que estaba yo pensando. Pero bueno,
Pero de todos modos yo solita estaba enojada porque dije, no, pues ahora a ver qué sale y a ver si se vende, ¿no? Sí. Sí, porque estaba apostando con dinero que no era Exacto. suyo, ¿no? O sea, ese pendiente. Y ya llegó el día, dices que ya lo mandó a coser y todo, nos entregaron. Llegamos a la plaza, pues yo con pues a ver si se vende. No, pues no me alcanzó ni una hora esa prenda que sacó mi esposo. En ese momento, como pan calientito. En verdad que se vendió muy bien. Y desde entonces, Dios nos ha provisto, en verdad, que desde ese error, Dios nos ha provisto, como Amén. no se imagina. Amén. Como no se imagina y en verdad que, como le digo, me dio un cachetadón, pero cachetadón, Dios. Me puse como loca. Mi hija dijo, pues ya dile, ya sabes que se va a poner como loca. O sea, imagínense a tal grado que se expresó mi hija, ¿no? Saben, sí. Entonces, y ya de ahí Dios ha provisto. Y yo creo que cuando Dios apacigua, dijera, ahí el negocio o algo, es porque algo quiere Dios con uno. Y es por algo. Claro. Entonces, yo a partir de ahí seguimos trabajando. No teníamos todavía un lugar donde vivir. Y un día mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ya necesito esa casa. Pero gracias a Dios, Dios le dio la oportunidad a mi mamá de hacerse de un terreno. Okay. Y yo le dije a mi mamá que se lo iba a pagar. Y pregúnteme cuánto le da. Me da vergüenza decir que mi madre me lo regaló. Vergüenza y orgullo porque pues tengo una madre que pues también da todo por sus hijos, ¿no? Y entonces, pues nos lo regaló. Y ya quería la casa a mi mamá porque la iban a ocupar. Y yo le digo, pues yo no sé cómo le hagas, le digo, pero ya quieren la casa. Sí. Y eso aparte también fue otra cosa bien rara, porque, no rara, es obra de Dios, inexplicable, porque cuando me pidió la casa, le dije, ¿sabes qué, ma? Yo nada más de la nada le dije, dame 3 meses y en 3 meses te desocupo la casa. Estábamos en marzo, en abril, no me acuerdo, creo que principios de marzo. ¿Cómo lo hicimos? Le dijo, ¿sabes qué? Pues ahora ahí está. Ya nos dieron un terreno. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí está. En marzo me piden la casa y en junio yo ya estoy habitando la casa. La que construyeron. Empezar a construir, empezar desde cero, otra vez. Pero tampoco le voy a decir que ya de un jalón toda, ¿no? No, poco a poco. Así es. Claro. Fue un cuartito y en L. Y nada más colamos lo que fue una L. Sí. No me acuerdo cuántos metros. Y me acuerdo que mi mamá me decía, le digo, ya me va a pasar, ma. Nada más creo que echamos el firme, no me acuerdo bien. Perdón. Y me decía mi mamá, estaba todo descubierto, no tenía ventanas, nada. Me decía mi mamá, tú estás loca. Le digo, ¿por qué? ¿Cómo te vas a pasar así? Ay, madre, es para lo que me alcanza y es para lo que aquí está. No teníamos agua, no teníamos drenaje, no teníamos aguán. O sea, era un terreno que había montañas de tierra, emparejar todo, güey. No, y empezaba a hacerlo por tercera vez, ¿no? Por segunda vez. Segunda. Bueno, ya para la casa, la segunda. Bueno. El negocio, con muchas caídas, hermano. Entonces, me decía yo, ¿me estás loca? No. Mi esposo, pusimos unas láminas, te echamos con lámina lo que faltaba. Y me decía mi esposo, ¿y aquí cómo lo vas a poner? Yo me las arreglo. Le digo que no pero a mí, soy curiosa, vamos. Teníamos unas redes donde luego exhibimos la mercancía y nada más las forré con hule, con bolsas de plástico transparentes. Las forré y nada más las colgué con el alambre que tenían las mismas traves ahí, colgué y eran mis ventanas. Y luego mi puerta era era igual una reja. Y un día mi mamá se compró una máquina y le digo, oye, creo que tienes ahí una madera, ma, que me puede servir para una puerta. Y le da risa, estás loca. Pero si quieres, llévatela. Y puse mi puerta, que es la puerta que está en el baño. Ya sé cuál. Entonces, pues de ahí seguimos trabajando, pero nos siguieron los problemas de todos modos. Falta de trabajo, falta de iniciativa por parte de mi esposo. Hubo una ocasión que me acuerdo que yo dije, es que de plano no quiere salir adelante con nosotros.
Entonces, Alexis y yo un día le dijimos, ¿sabes qué? Si no vas a hacer vida con nosotros, pues mejor, ¿qué haces aquí, no? Porque los problemas eran más y más, discusiones, sí, peleas. Y Maribel, la verdad, era loca, era de arrebatada, de que quería las cosas ya. Y pues él nada más, ¿no? O sea, simplemente no se le daban las cosas. Sí. Pero pese a eso, de todos modos, yo seguía orando. Pero luego cuando él, como le digo, decía eso, ibas a eso, me metía a la cabeza eso, ¿no? De que la lucha no es contra carne, sí, sino claro, contra espíritus malignos. Entonces, de ahí yo me metí eso en la cabeza. Entonces dije, no eres tú, Señor, ayúdame, ¿sí? Entonces, pues yo de ahí me agarré, o sea, bien dicen, agárrate de la palabra. Sí. Y yo me agarré de esa palabra, yo me la creí. Y es que es eso lo que nos hace falta a muchos, creernos lo que dice Dios. Claro. Ahora, ¿cómo vamos a saber lo que dice Dios, lo que quiere Dios? Pues leyendo la Biblia. Sí, exacto. Porque por eso muchos no crecemos, porque no leemos la palabra. Exactamente, no le dedicamos el tiempo que es. Exacto. Y nada más nos quedamos con lo que escuchamos, sí, porque ni siquiera, sí es cierto lo que dijo el pastor. Eso. O sea, eso. Sí. Entonces, yo creo que esa es otra parte fundamental, que debemos hacer nuestra la palabra. Claro. ¿Y cómo? Leyéndola. Teniendo un momento. Yo por eso, este podcast es como, nosotros lo pensamos exclusivamente para eso, ¿no? El tener un momento con Dios, el no nada más, como usted dice, leerlo, y me quedo con lo poquito que me dieron en la iglesia, los devocionales que mandan, y es que no nada más es eso, ¿no? Es en verdad meditar, en verdad reflexionar. Ok, dijo esto el pastor, sí es cierto. A mí siempre en la escuela me decían, no se queden con lo que yo les digo, ¿no? Los profesores decían, no se queden con lo que yo les digo. Imagínense, si yo les digo que por ejemplo, yo que estoy estudiando veterinaria, que un caballo vomita, ¿me lo creen? Y nosotros, pues sí, ¿no? Y me dijo, pues no, los caballos no vomitan. Dijo, no pueden, pero investiguen. Dijo, no por el hecho de que tengan una autoridad, no por el hecho de que esté alguien diciendo algo, le van a creer todo. Lean, comprueben. Y es que sí, o sea, creo que, bueno, de hecho, fue como llamaron protestantes a Reina, a Casiodoro de Reinas y Primo de Valera, por el hecho de que no se quedaron con lo que la Iglesia Católica les dijo, sino se quedaron con lo que la palabra de Dios decía. Y se dieron cuenta, oye, no cuadra lo que él está predicando con lo que dice Dios. Entonces, bueno, empezaron la traducción de la Biblia y demás, ¿no? Sí. Pero sí, hermanos, tiene muchísima razón nuestra hermana, el leer, el dedicarle un tiempo de nuestra vida a Dios, de nuestro día incluso, o sea, no nada más, pues en la semana voy 2 veces a la iglesia, participo aquí, acá, ya, saqué una palomita y listo. No, es diario. Sí. Así es, y es algo que ahorita, aunque no lo crean, estoy diciendo eso, pero es algo que ahorita también está pesando. Sí. No, como dicen, has olvidado tu primer amor. ¿Sí? Entonces, yo me he reclamado a mí misma esos momentos en que desgraciadamente cuando pensamos que ya todo está bien, olvidamos a Dios. Sí, lo olvidamos y lo reconozco. Sí. Yo no digo, sí, venía yo los domingos, pero en verdad que cuando empecé a leer la palabra y cuando mi esposo empezaba a ver, yo creo que igual un cambio. Sí, porque bien él lo dijo a un cuñado que tengo, le decía, pues si tú no quieres, déjala a ella. Dice, mientras ella se sienta a gusto. Sí. Y al momento me pareció molesto a mí el que le haya dicho eso. Dice, mientras ella se sienta a gusto, si esté bien, déjala ir. Y yo ya después a eso le digo, entonces tú hiciste eso conmigo. O sea que no me está, o sea, como que me pareció molesto, pero si ya lo analizo, digo, finalmente era una ayuda que yo necesitaba. Sí. Y esa ayuda es Dios. Sí, claro. En verdad que nadie, alguna vez me acuerdo también que mi suegro decía, es que esa mujer necesita ayuda. Sí, tenía razón. En su momento me molesté, pero sí tenía razón. La ayuda es de Dios. Claro. Es de la única, bueno, la ayuda que necesitaba. Sí. Entonces, ¿qué nos quedamos? Bueno, para concluir, bueno, ya
nos contó cómo fue ese cambio pues primero de parte de su hermana, de su carácter, y es lo que vamos a tocar ahorita. Eh, a veces, y bueno, creo que ahorita salió y va a surgir una pregunta. Yo lo he visto, por ejemplo, con su esposo, dice, es demasiado pasivo, y sí, si lo conocen, el hermano Marco es súper, pues pasivo, callado, yo lo veo como muy serio, ¿no? Yo sí decía que era como enojón, pero es porque su temperamento así es. Y a veces pues confundimos eso, ¿no? Temperamento, carácter, personalidad, y es lo que vamos a hablar ahorita. El temperamento, digo a grandes rasgos porque pues esto son predicaciones aparte que tenemos que verlo, ¿no? Pero el temperamento es la combinación de rasgos con los cuales nacemos, incluye fortalezas y debilidades, y en estos temperamentos pues están dos extrovertidos y dos introvertidos, que de hecho ahorita estas clases de temperamento las estamos tomando en la reunión de jóvenes, y bueno, son dos extrovertidos que son el sanguíneo y el colérico, y del lado de los introvertidos es el melancólico y el flemático, ¿vale? Yo a usted la veo, hermano, y digo, la hermana Maribel es extrovertida, bueno, a mi punto de vista, porque pues pues sí, como usted lo dijo, ¿no? Yo iba, salía, tomaba iniciativa, iba, venía, pero algo que tienen los extrovertidos es que muchas veces no medimos lo que estamos hablando, y a veces nada más hablamos y llegamos a herir, ¿no? Exactamente. Somos súper hirientes los extrovertidos. En cambio, los introvertidos sí como que meditan más las cosas, son más tranquilos, son más pasivos. Así son los introvertidos, ¿no? Pero esto es hablando del temperamento. Y la hermana, algo que es el carácter, este es el dominio del temperamento. Y es que de eso estamos hablando ahorita, de cómo la hermana, de ser un temperamento extrovertido, que siento yo, bueno, yo soy sanguíneo, y digo, yo creo que mis debilidades es falta como de iniciativa, a pesar de que soy de aquí para allá, a veces faltan, bueno, es como flojo, sí era flojo, ¿verdad? Sí. Falta de disciplina, era eso, sí, o sea, y yo lo veo conmigo, o sea, yo soy un ejemplo clarito de cómo es un sanguíneo con sus debilidades, ¿no? Tienen esa falta de disciplina y falta eso, ¿no? A veces el carácter es lo que debe de dominar a nuestro temperamento. Y yo lo veo con usted, hermana, cómo dominó su temperamento al ya no ser explosiva, al someterse a su marido, y pues, o sea, como incluso, y hablando ahorita de la personalidad, porque la personalidad es lo que los demás perciben de usted, ¿no? A veces, y no siempre es un auténtico, sino es lo que usted transmite a los demás, ¿no? Pero, o sea, usted vio cómo su madre vio ese cambio, su esposo vio ese cambio, sus familiares yo creo vieron ese cambio, y creo que yo vi ese cambio en mi hermana. Yo no la conocía, la verdad, como era antes, pero cuando usted me empezó a contar, o sea, es un cambio total, ¿no? O sea, incluso los que están escuchando o viendo este podcast se van a dar cuenta de que la hermana cambió totalmente y cómo pudo dominar su temperamento por medio del carácter. Y es que algo que nos da una guía de cómo dominar nuestro carácter lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23. Que bueno, este pasaje muestra un temperamento lleno del Espíritu Santo que tiene 9 características que Jesucristo manifestó. Es amor, gozo, paz, paciencia y bueno, todas estas características que tienen que dominar, o sea, esto es de carácter para dominar nuestro temperamento. Nuestro temperamento no debe ser dominado por nuestras debilidades, sino tenemos que controlarlo, porque si nos dejamos llevar por temperamento, pues viene de temperamental, ¿no? Eres de que te dejas guiar y tus debilidades te opacan. Cosa que, por ejemplo, cada temperamento tiene sus virtudes y creo que esas son las que tienen que brillar. Pero bueno, aquí vimos claramente cómo se domina un temperamento y cómo este carácter puede ser fortalecido y únicamente va a ser cambiado por Dios. Así es.
Es Dios obrando en la vida de cada uno. Y bueno, ¿cómo lo ha visto, hermana? ¿Cómo usted ha hecho este cambio en su vida? A mí me asombró bastante cómo pues su esposo ahora tiene una perspectiva, yo creo, diferente de usted. Y bueno, no sé también ahorita, por ejemplo, sus hijos, cómo tienen esa perspectiva de cómo era antes mi madre y cómo ahorita está haciendo. No, usted te llama grande barco, hermano. Antes no, haga de cuenta que anteriormente, hoy precisamente le decían a Yaneli, no, Yaneli, si mi mamá veía que dejábamos así como te dejas la comida, o sea, no nos levantábamos, a ti te va bien. O sea, sí, en verdad que algo que también me llama la atención es exactamente en cuanto a mi carácter, también para con mis hijos. Uh-huh. Hay una señora que nos vende gelatinas. Sí. Y a sus hijas siempre, mi niña, pásame esto, mi amor. Mi niña, no mi vida. Así yo le dije. Me llamaba a mí la atención cómo le hablaba esta señora a sus hijas. Y cuando menos me di cuenta, yo le hablo así a mis hijos. Ya les está hablando. En serio. Sí. Yo dije, Señor, y en verdad que se lo agradecía a Dios. Y me acuerdo, y cuando me cayó el 20 así de cómo les hablaba, me acordé de esta señora. Y es del mundo, y digo yo, híjole, yo qué tengo. O sea, ¿por qué no les hablaba yo así? Sí. Y en verdad que eso también le agradezco a Dios porque anteriormente nunca les hablaba. O sea, sí los abrazaba, los besaba, pero nunca les hablo. Ya no era mi estilo de vida como ahora lo es, uh-huh. En decirle, mi niña, mi amor, hermosa, o mi rey, o mi bebé. O sea, y son cosas que sí, así se me hacían hasta raras. Sí. Pero en verdad que yo le agradezco a Dios, pues todo lo que ha hecho en mí. Lo que ha hecho en mí y en mi familia. Porque pues también, gracias a Dios, ha cambiado también a mi esposo. Creo que en su carácter también, uh-huh. Porque anteriormente, así como lo vemos de enojón, ahora le digo a mis hijos, y se lo he dicho a él, gracias porque haces reír a mis hijos. Y anteriormente ellos se lo han dicho. No pues, papá, antes eras bien amargado, ni te podíamos decir nada, dice, porque viene enojón. Sí. Y ahora es un ambiente de Dios que se respira en la casa. Amén. A pesar que, como le digo, no es color de rosa todo. Claro, no. Pero en verdad que yo le agradezco a Dios porque Él es el que habita en el hogar de ella, de la casa. Bueno, pues ahorita de los puntos que podemos rescatar de esta enseñanza que pues, nos ha compartido nuestra hermana Maribel por medio de su testimonio, pues una es entregar totalmente a Dios, primeramente en nuestras vidas. Así es. Entregarnos a Él, que Él nos moldee, porque es difícil, uh-huh. Dejarnos en la mano de Dios. Otra es confiar también en Dios, el dedicar ese tiempo de oración también, porque es uh-huh. súper importante. Así es. Y lo que viene siendo teniendo un momento a solas con Él. Así eso es de lo más importante que podamos tener en nuestra vida. ¿Vale? Así que bueno, hermana, muchísimas gracias por compartirnos un poquito más de su vida, cómo Dios ha trabajado con usted. Yo lo veo y es un ejemplo muy grande de cómo dominar ese temperamento, cómo cambiar ese carácter y que solamente Dios obre en nuestra vida. Muchísimas gracias, hermana, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y espero que sea de bendición para muchas mujeres, que creo que aquí en la iglesia habemos muchas como la Maribel Vieja. Digo Maribel Vieja que queremos tomar la batuta. Sí. Digo que aquí sometámonos a nuestros maridos. En Amén. Verdad, queremos bendición a nuestra vida. Hay que obedecer lo que Dios quiere. La ordenanza. Dios es un Dios de orden. Claro, amén. Bueno, pues ya lo dijo nuestra hermana Maribel. Así que hermanos, hagan una pausa en su vida y tengan un momento Selah.